Los rumores de divorcio entre el gobierno y el Congreso se disiparon y ahora viven una luna de miel. Ni los escándalos de corrupción que hoy salpican a sus cabezas lograron afectar una relación que en vez de deteriorarse mejora. Incluso esta semana el gobierno hizo moñona. La oposición votó a favor su reforma a la educación y sin contratiempos fue aprobada la reglamentación de la jurisdicción agraria y la mesada 14 para veteranos de la fuerza pública. El gobierno ha tenido iniciativa legislativa y el legislador ha aprobado ciertas leyes. No se puede hablar de bloqueo. Hablar de bloqueo es engañoso. Hablar de bloqueo pone ante la opinión pública la idea de un clima político que no estamos viendo. Cuando quedan 14 días para terminar la legislatura, los dos poderes caminan al mismo compás. Este buen ambiente político deja sin piso la teoría de un supuesto bloqueo en el Congreso, que sería el argumento para convocar a una asamblea constituyente. Puede ser que el Congreso y las fuerzas vivas que están representadas en él estén intentando darle una muestra de la capacidad de desarrollo, de evolución, de soluciones que puede brindar el Congreso de la República desde su ejercicio legislativo, desde las competencias que le da la Constitución y la ley. Mientras eso pasa y las reformas se mueven en el Congreso, veamos que el presidente no va a dejar de hacer el llamado a la movilización, básicamente porque para él es fundamental mantener como ese sector de la población aceitado o mantenerlo firme en el acompañamiento a sus reformas, ya sea que el Congreso apruebe o no apruebe. La relación marcha tan bien que hasta los congresistas suspenderán su descanso de puente para votar la reforma pensional. Otros de los proyectos que podrían salvarse es la reforma laboral, que solo necesitaría aprobarse en su primer debate para que quede viva para la próxima legislatura, y el proyecto de cupo de endeudamiento por 17.000 millones de dólares, que empieza su trámite en las comisiones económicas. Bueno, así sigue la relación entre el gobierno y el Congreso, que para algunos arroja un saldo que es sorprendentemente favorable para el gobierno en las últimas horas. Ya habíamos dicho el día de ayer que la jurisdicción agraria, este sistema especial dentro de la justicia que se va a dedicar al tema de tierras, fue aprobado y va a pasar a conciliación finalmente entre las dos cámaras, entre el Senado y la Cámara, pero ya es un hecho que tenemos jurisdicción agraria y que los temas de tierras van a ser tratados por una justicia especial. Ahora ustedes han visto que existe este nuevo avance de parte de la Ley Estatutaria de la Educación Superior. Esta ley estatutaria, recuerden ustedes, lo que establece es que es un derecho fundamental la educación y por lo tanto se tendrán que acomodar a esas circunstancias y esas situaciones, los recursos, los presupuestos, etcétera, etcétera. Hay que tener presente lo siguiente: pasó tercer debate, falta el debate final, el debate en la plenaria del Senado, pero los tiempos le dan para pasar la Ley Estatutaria de la Educación. Eso sí, hay que advertir algo muy importante: la oposición aceptó darle el visto bueno a esta Ley Estatutaria de la Educación siempre y cuando desaparecieran un par de artículos que establecían que debería haber democracia directa, que debería haber una participación democrática de los distintos estamentos de las universidades en los cuerpos de gobierno corporativo de las universidades. Acordémonos que ese es un elemento que era fundamental para el gobierno porque buscaba por esa vía, dicen los observadores, dicen los analistas, activar dentro de las universidades un proceso constituyente. Pues bien, esos artículos se caen, esos artículos quedan por fuera y fue el precio que le puso la oposición para apoyar esta Ley Estatutaria de la Educación. Y finalmente, veremos qué termina sucediendo con la reforma pensional. Los días pasan, el tiempo va corriendo, como dicen los locutores deportivos, y quedan pocos días. ¿Será que sí pasa? ¿Será que no pasa? Los observadores dicen que quizás sí vaya a pasar. Esto no quiere decir que el gobierno las tenga todas consigo. Vean lo que cobró la oposición en el caso de la Ley Estatutaria de la Educación. No quiere decir que el gobierno no vaya a seguir insistiendo en una reforma constitucional y en una asamblea constituyente. Creo yo que el propósito de esa asamblea constituyente va mucho más allá del tema de las reformas, que es lo que ha argumentado el gobierno, y va en busca de una reelección del presidente Petro. Es decir, ese panorama no va a cambiar en los próximos 2 años, a pesar de que el gobierno haya sacado y esté sacando, además de eso, algunos frutos del actual proceso legislativo.